Buenos días nuevamente a todas. Gracias por haberse conectado esta mañana. Nos comentaba Rosy ahorita que en Argentina pues el calor extremo y Elena y Dora en Carolina con nieve, con esa grajeíta y aquí en Chihuahua con este fresco, ¿no? Este frío que no acaba de llegar, pero el sol a todo lo que da esta mañana de domingo 16 de enero. Bueno, el tema de hoy, como, como muchos o como casi todos los temas que he tratado con ustedes y que he querido compartir, tiene mucho que ver con lo que me pasa en la semana, ¿no? La semana pasada creo que fue un programa eh, un poco doloroso o con enojo, tal vez después de que lo escuché nuevamente, yo me escuchaba enojada, me escuchaba inconforme más que nada, pero como bien lo decía Elena a la hora que yo comenté en cuestión de los planes, que a veces hacemos planes o que es normal generar planes para cuestiones laborales o para el plan de vida, pero que al final de cuentas no somos nosotros los que decidimos si el plan se realiza o no, sino que Dios al final de cuentas es quien nos determina nuestro plan de vida, lo que pasa, lo que vivimos y cómo lo vivimos. Y entonces es sí hacer un plan, porque necesitamos un orden, el orden de las cosas, el orden de la vida, el orden de todo, pero estar conscientes de que ese plan podrá ser llevado a cabo o no. Y en la vida diaria surgen situaciones en las que nos confronta o nos enfrenta a, a estas fortalezas, ¿no? A este criterio que tengamos, a esta madurez que podamos tener para seguir viviendo y sobre todo para hacerlo de una manera amable, amorosa y sobre todo en relación a nuestra vida con Dios, con el crecimiento en nuestra fe, que es lo que hemos estado tratando de hacer y tratando de compartir, porque la mayoría de las personas que nos conectamos estamos en un camino de crecimiento en nuestra fe. Y para esto, yo les voy a compartir la pantalla y ya ustedes me dirán ahorita si se corren las imágenes porque de repente no corren, ¿verdad? Y entonces yo les ponía esta imagen en la invitación y les decía, hoy quiero correr, hoy ya no puedo más, ya no sé por dónde seguir, ya me quiero volver invisible, quiero cerrar los ojos para que todo se detenga, quiero esconderme, quiero volverme invisible. Y, y, y fueron muchas situaciones, ¿no? Y yo creo que cada una de nosotros ha vivido momentos así en los que ya no sabemos para dónde correr. Sabemos que tenemos capacidades, que tenemos fortalezas, que tenemos dones, pero no sabemos en ese momento o en esa situación hacia dónde vamos a caminar, ya sea en cuestiones familiares, en cuestiones de salud, como las que están viviendo ahorita las compañeras, o en cuestiones laborales o en cuestiones sociales. Hacemos todo lo que pensamos que se debe de hacer. Decimos todo lo que pensamos que se debe de decir y en la forma en la que pensamos nosotros que así se debe de decir.
pero las cosas no resultan. Y entonces decimos, ya no, o sea, ya me cansé, ya no puedo, ya no sé por dónde seguir. Y es lo lógico, ¿no? Me quiero ir, pero ¿a dónde te vas a ir? ¿A dónde te vas a ir que corresponda a la solución? ¿A dónde te vas a ir a esconderte? Y si te escondes, ¿la situación se va a resolver? Cuando abras los ojos, todo va a ser maravilloso. En muchas de las ocasiones en las que hemos platicado en estas sesiones, yo les he comentado y he tratado de hacer los programas de una manera positiva, de temas que nos dejen algo de crecimiento, tanto personal como al final de fe, ¿no? Porque es lo que se pretende de nuestra relación de vida con Dios. Y decía, ¿y aquí por dónde? O sea, ¿cómo? Aquí está levantando la mano Irma, adelante. Creo que no va. Bueno, entonces sigo aquí. Sí se ve el cambio de la lámina, ¿verdad? No, Victoria, sigue la misma la primera. Sigue la misma la primera. Ok, entonces voy a dejar de compartir y les voy a iniciar con la compartir. Ok. Aquí ya aparece otra, ¿verdad? Sí, ya. Ok. Bueno, entonces en esta búsqueda de encontrar cómo compartirles a ustedes mi sentimiento de víctima por todo lo que estaba pasando, tanto en la cuestión personal como en mi cuestión laboral. Yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? O cómo explico yo lo que quiero decirles. Y pues para mi fortuna, porque debo de decirlo de esa manera, para mi fortuna razoné, encontré y escuché lo que Dios me quería decir. Doris, si quieres apagar tu micrófono, por favor. Y entonces me encontré con una situación para entender que ninguna experiencia es casual. Y como se los pongo aquí en la lámina, las cosas suceden y seguirán sucediendo por una razón. Y entonces me fui un poquito a buscar, siempre buscamos, ¿verdad? Cuando estamos en un momento de agobio o en algún momento de necesidad, pues buscamos algo en la palabra de Dios que nos ayude a salir adelante. Y me encontré esto de hagan todo con amor en Corintios, pero también me encontré en Efesios, sean humildes, amables, comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Pero también leyendo otros textos abre los ojos. Pero la misma frase, las cosas suceden y seguirán sucediendo por una razón. Si yo abro los ojos, si yo empiezo a hacer todo con amor, si yo atiendo a ser humilde, amable y comprensivo, y eso quiere decir que es aprender
a ver a través del corazón, como lo he mencionado en otros programas. Entonces, ese querer huir, esa desesperación, esas situaciones con las que yo ya no puedo seguir adelante, con las que me siento devastada y rebasada, se transforman. Se transforman y entonces el programa que originalmente yo había planeado y planteado en papel como una victimización, había encontrado frases como necesito salir corriendo o una imagen de una mujer hablando por teléfono y ya no estoy disponible, me voy en este momento y abajo la mamá. Porque entonces estas cosas no nada más te suceden a personas en el ámbito laboral, sino simplemente suceden en la vida y en la casa y en cualquier relación, ¿no? Entonces, pero después de ver esto, hagan todo con amor, humildes, amables, comprensivos. Entonces me quité mi traje de víctima y entonces dije, ok, esto que me está pasando, ¿por qué lo quiero vivir así? ¿O por qué lo estoy viviendo así? ¿Habrá alguna otra forma de vivirlo? Y entonces me encontré un libro que lo estoy heredando por la segunda madre de mis hijos que falleció el año pasado y que le gustaba mucho leer y tenía muchos libros y ella estaba muy enfocada a cuestiones de amor, de espiritualidad. Y es un libro pequeño que se llama Cambia tu mente y tu vida cambiará, que es de Karen Case. Y ahí hay un tema, es un pequeño libro, hay un tema que maneja este término, acepta tu impotencia. Y ¡zas! Encontré la respuesta. Desprende de ti la necesidad de tener el control. Y lo que me estaba sucediendo, lo que estaba haciendo que yo me desesperara, que las cosas no salieran como yo quería, ahí fue donde yo me di cuenta. O sea, yo quiero controlar, yo quiero tener el control, yo quiero que las cosas se hagan como yo quiera. Yo puedo, yo lo hago. Yo soy la que define lo que se tiene que hacer. Yo soy la que tengo el control. Tengo control en lo que yo pueda sentir, ¿sí? En lo que pueda hacer, no completamente. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aceptar mi impotencia. Y me acordé de un tema que nosotros vimos en un taller de fortalezas que recibimos a través de Alfa. Y había una frase, si aún no te has dado cuenta, tú eres a propósito para un propósito. Ser una persona equilibrada. Y las personas equilibradas no controlan. Y mi propósito no es el mismo propósito de las otras personas. Y entonces aquí viene esta pregunta. ¿Por qué o para qué quiero controlar? ¿Por qué tengo miedo de que las cosas no resulten como yo quiero hacerlo? ¿Por qué yo me siento
indefensa o me siento víctima porque los demás no hacen lo que yo quiero. ¿Para qué quiero que los demás hagan lo que yo quiero? ¿Para mi satisfacción? ¿Para un propósito en especial? ¿Para qué? Para que la vida sea más agradable para las personas que me rodean y para que me lo reconozcan. ¿Para qué? O debo de pensar en esta frase que viene en el libro que les menciono de Karen. Dice, la paz y seguridad de nuestra vida es directamente proporcional al grado en que somos conscientes del amor incondicional de Dios. Si Dios nos ama incondicionalmente, ¿por qué yo debo de exigirle a los demás que hagan, digan, actúen, sientan, se desarrollen como yo quiero? ¿A qué le tengo miedo? ¿A que yo no me sienta capaz? Y entonces mi impotencia me lleva a querer controlar. Y ese querer controlar me lleva a la desesperación y al querer correr y al decir, ya no sé cómo lo voy a hacer, pero es realmente ese control que quiero tener con los demás o de los demás o de las cosas que están pasando a mi alrededor. Y entonces, pues también en este libro está esta parte de encuentra la alegría del momento. Si yo ya me di cuenta que realmente lo que yo pretendo es controlar y que mi problema es querer controlar, entonces debo de quitarlo eso de mi cabeza y quitar los límites que me pone el hecho de querer controlar y empezar a encontrar la alegría del momento, como dice esta lámina. Y esta parte sí es mi responsabilidad, porque la otra, el querer controlar, siempre le echo la culpa a los demás, siempre trato de decir, es que no me quieren, no me entienden, no piensan como yo, no ven el beneficio. Y realmente el darle el poder a alguien más sobre mi vida, es lo que se hace cuando queremos correr y cuando queremos eh, dejar todo a un lado porque no lo podemos controlar. Pero si encontramos la alegría del momento y somos responsables de ver qué es lo que nos tiene esa situación de beneficio para nosotros, siempre hay que buscarle ese lado positivo, ese lado bueno a la situación. ¿A qué me va a ayudar? ¿Qué me va a enseñar? ¿Cómo me va a ayudar a crecer? Y sobre todo esta parte, poner a Dios en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Y en relación a esto, de poner a Dios en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, también dentro de las herencias de Lilia, así se llamaba mi cuñada, hay otro libro que también estoy leyendo que se llama Conversaciones con Dios y es un libro que estoy empezando a leer y quiero leerlo con atención. Y es un libro que dice el autor que estamos acostumbrados a decir que conversamos o que le hablamos a Dios y que de alguna manera pues Dios nos responde, ¿verdad? Pero él dice que Dios a través de este libro
empieza a hablar con nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues los que leemos el libro, ¿verdad? Y poco a poco, pues iré tratando de entender lo que el autor quiere decir en relación a lo que él está interpretando de su encuentro con Dios. Porque yo creo que todos a través de nuestra vida, o yo espero, ¿verdad? Que todos a través de nuestra vida tengamos ese encuentro con Dios y lo escuchemos decirnos, y sobre todo cumplamos con esa misión de compartir lo que Él nos diga. Entonces él dice, en este libro, dice, el sentimiento es el lenguaje del alma. Y también me comunico con el pensamiento. El pensamiento y los sentimientos no son lo mismo, aunque pueden darse al mismo tiempo. Al comunicarme con el pensamiento, a menudo utilizo imágenes. Por ello, los pensamientos resultan más efectivos como herramientas de comunicación que las simples palabras. Además de los sentimientos y pensamientos, utilizo también el vehículo de la experiencia, que es un magnífico medio de comunicación. Y entonces, si tenemos la experiencia de lo que acabamos de vivir o de la situación en la que nos presentamos y que nos desesperamos, pues hay que encontrarle esta parte de la bondad de Dios. Y en Proverbios encuentro este mensaje: la respuesta amable calma en el enojo. Y es otro sas para mí. Y es otro, te das cuenta que no tienes el control. Te das cuenta que tus emociones no tienen que ver con lo que quieres o pretendes hacer de tu vida en este camino de encuentro a Dios. ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué no abres tu corazón? Y es una llamada de atención, y este programa creo que en especial es una llamada de atención hacia mi comportamiento, hacia mi tratamiento, hacia algunas personas. Otra de las cosas que nos habla la autora del libro de Cambia tu mente y tu vida cambiará, de Karen Casey, es no hagas daño. No hagas daño. Aprende, enseña, comprende, atiende. Y en esta lectura, y lo que yo entendí de esta lectura, porque es una lectura tan ágil, tan sencilla, entendí que hay que ayudar a los demás a levantarse. Y que conforme yo ayude a alguien, me estoy ayudando a mí mismo. Y esto no quiere decir que yo tenga que hacer el trabajo de los demás. No, esto me dice que debo de aprender a tratar a los demás con amor. Que el amor de Dios se note en cómo nos tratamos unos a otros. Y esto me dice también que debo de enseñar. Y esto lo vimos también en este taller de fortalezas, y lo escuchamos diariamente en la palabra de Dios, que de nada sirve tener todos los aprendizajes, todos los conocimientos, si no enseñamos, si no compartimos lo que tenemos con los demás. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a los demás a levantarse? Enseñarles, guiarlos, hablarles con amabilidad, como nos dice en Efesios. Comprende en qué momento están las personas. No todas las personas están en el mismo momento en el que tú estás. Y así como yo quiero que me entiendan y me comprendan,
por los momentos en los que estoy viviendo también, yo debo de comprender a los demás, ponerme en los zapatos de los demás, medirme en los zapatos de los demás, porque tal vez la huella que ellos están dejando es demasiado grande para mí y eso es lo que me hace querer controlar. Y se acuerdan en el programa que decíamos, admiras o envidias, pues en eso debo de atender. ¿Atiendo desde la admiración o atiendo desde la envidia? ¿Atiendo desde la misericordia o atiendo desde el egoísmo? Desde insisto, en el querer controlar. Y entonces, volviendo a la imagen de la invitación que les envié, hay una frase que les puse ahí que dice, no puedes huir de ti misma, confronta y resuelve. Siempre habrá algo o alguien que no te dejará huir. Siempre habrá algo o alguien que no te dejará huir. Y aquí es, ¿cuál es la voz que escuchas? ¿La del ego o la del espíritu? Y quiero leerles un fragmento de uno de los capítulos del libro. Dice, bajo la ruidosa voz del ego se encuentra la silenciosa voz de Dios. Solo podemos escucharla al vaciar o silenciar nuestra ocupada y parlanchina mente, lo cual nos resulta fácil. Aceptar que somos responsables de cada pensamiento no siempre nos hace sentir orgullosos de nosotros mismos. El ego nunca está callado. Nunca nos ofrece nada que valga la pena, avivamos su propia existencia al dejarle crear y alimentar las ideas más destructivas que son seguidas por unos actos similares. Los malos pensamientos engendran malas conductas. Podemos cambiar cualquier pensamiento por otro mejor, sabiendo que los pensamientos pacíficos y afectuosos nos llenan de energía. No hemos de olvidar nunca que cosechamos aquello que sembramos. Al cambiar nuestros pensamientos, nuestra vida también cambia al reflejar la voluntad de Dios. Y entonces, aquí es cómo decidir y cómo ejercitar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, para callar ese ego y escuchar al Espíritu. Y tener presente a Dios en cada una de nuestras actividades. Y que generalmente lo decimos, ¿verdad? Y en la mañana que nos levantamos y nos encomendamos a Dios y a la hora de persignarnos, esa es la intención, de que Él esté en nuestro pensamiento, en nuestra palabra y en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Y aquí entiendo esta parte que nos dice, o que repiten algunas veces, una de las compañeras de Alfa de aquí de Chihuahua, Margarita, y ella siempre nos dice, es la parte humana. Es la parte humana. Y decía yo, bueno, la parte humana, pues si somos humanos, es la parte humana. Y ahorita, a la hora de estar preparando y ahorita a la hora de compartirles esta lectura, ¿cuál es la parte humana? El ego. El pensar que nos merecemos todo sin hacer nada. El hecho de que nos decimos somos hijos de Dios y somos amados por Él. Pero creo que eso es un gran compromiso. Es una realidad, pero es un gran compromiso. Y con ese compromiso debiéramos de escuchar la voz del Espíritu de Dios y actuar desde ese punto de vista. Y entender también desde la parte humana que toda crisis tiene tres cosas: una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para la vida.
Y aquí termino yo mi presentación del tema con una oración. Y en esta oración yo le pido a Dios que en su poder me dé entendimiento y dirección para saber tomar las decisiones correctas, poniendo todo, ante todo, primeramente en sus manos. Entonces, aquí la intención de este tema es cuántas veces en nuestro diario vivir nosotros nos sentimos ahogados o nos sentimos demasiado agobiados como para poder seguir adelante. ¿Cuántas veces en esas cosas que pasan día a día no le encontramos respuesta, no encontramos por dónde salir y la respuesta está en nuestro interior, ¿no? Está en la forma de ver las cosas, en esa manera en la que Dios nos da esa luz y esa energía para seguir adelante. Adelante, Irma. La verdad es que la manita era porque no tenía audio y me quería hacer con ustedes, pero no puedo intervenir. Pero ya que me diste la palabra, verdaderamente, dice, no hay coincidencias. Y el evangelio de hoy, que es las bodas de Caná, hacía un sacerdote una reflexión de que hay que cuidar nuestro vino para que no nos falte el vino de la alegría de la vida. Y ese vino es Jesús, es la oración, ¿verdad? Cuando verdaderamente estamos en ese diálogo con Dios, encontramos ese vino que nos ayuda a sobrellevar y a reconocer lo que tú has encontrado. Ayer me tocó dar mi testimonio de comunidad porque se está haciendo la invitación a un nuevo curso de Alfa. Y les decía, una de las cosas más importantes que yo he sentido muchas porque tengo 30 y tantos años en comunidad y ahora es nuevo este nuevo grupo de Alfa porque pues, mis compañeras, unas se han ido de aquí, otras han fallecido, ya somos muy poquitas en la original. Y les decía que una de las cosas que a mí me importaba mucho es que hemos experimentado ¿cómo se dice? La oración de intercesión. Fruto de que uno esté orando por todos. Yo me acuerdo que en mi comunidad original era media conchuda yo, porque a veces yo faltaba y todo eso porque estaba trabajando. Llegó un momento en que tuve que trabajar para sostenerme y tenía pues horarios precisos, ¿verdad? Y entonces faltaba, pero yo sabía, siempre sabía que una de mis compañeras que ya falleció, siempre estaba orando por mí. Ella me decía, Irma, yo sé que tú andas con muchas cosas, todavía con tus hijos muy chicos, yo siempre estoy orando por ti. Entonces, cuando ella falleció, decía yo, ay, ¿ahora quién va a orar por mí? Sí, pero bendito mi Padre Dios, ahora nos ha dado el fruto con este curso de Alfa de una nueva comunidad, que si bien ahorita estamos en stand-by porque yo lo pedí presencial, porque aquí se me va y se me viene el internet, pero suave. Entonces, como para tener 2 horas así el Zoom, me es difícil. Y me gusta mucho ese contacto y lo hemos estado experimentando y sobre todo en esta época de pandemia, como tú dices, ¿verdad? Entonces, ahora que fue el evangelio de las bodas de Cana, dije yo, verdaderamente, qué importante es que no nos falte el vino, que es Dios, para alegrar nuestra vida,
para alegrar esos momentos difíciles que no podemos controlar. Ujú. Simplemente vivir. ¿Verdad? Y Así muchas es. gracias. Gracias, Irma. Dora. Bueno, pues como siempre, Victoria, un tema muy bonito, ¿verdad? Y me reía en varias de las partes porque exactamente así, cuando mandaste ayer la invitación, me acordé tanto de muchas cosas, ¿no? Cuando me he sentido así de que le digo yo a veces a la gente, quiero cavar un hoyo y meterme en él, ¿verdad? Y que nadie me vea, así salir corriendo y que el mundo se pare. Pero definitivamente leía ayer a un sacerdote que sigo y decía que para el ser humano las dos ataduras más grandes que tiene para no seguir a Dios son la soberbia y el egoísmo. Y sí, o sea, es definitivamente dos de los males más grandes que nos atacan, ¿no? Como seres humanos. Y lo que decías ahorita, o sea, tu paz y tu seguridad dependen de qué tan consciente eres del amor incondicional de Dios. Si todos tuviéramos aunque fuera poquita conciencia, ¿sí? Viviríamos mucho mejor y pudiéramos ser mejores seres humanos, porque a veces nos llenamos de preocupaciones innecesarias durante el día porque no empezamos de la manera correcta, ¿no? Poniendo todo en las manos de Dios. Y sí, Dios no se equivoca y los planes de Dios siempre son mejores, aunque en el momento suframos, aunque en el momento nos duela, aunque en el momento sentamos impotencia, aunque en el momento queremos salir corriendo, aunque en el momento quisiéramos no despertar por 2 meses, ¿verdad? Definitivamente Él por algo hace las cosas. Y como decías ahorita, esa parte humana a veces nos cuesta trabajo entender eso. O sea, que Dios es el que tiene el control, no nosotros. Y Él hace las cosas exactamente como decías ahorita, las crisis suceden por eso, o sea, ninguna crisis, y la misma Biblia nos lo dice, todo pasará, ¿sí? Todo pasará. Pero si tú tienes la fe, tu confianza en Dios, pues esa situación, esa crisis se te hace menos difícil de llevar. Se te hace, sí, claro que a veces dicen muchas personas, no, es que es muy fácil decirlo, pero cuando lo estás viviendo, pues claro, o sea, todos hemos pasado por muy diferentes circunstancias. Yo me acuerdo tanto, ahorita me estaba acordando de cuando falleció mi papá. Ayer cumpliría años mi papá, cumpliría 85 años y falleció hace 7. Cuando mi papá falleció, ya estaba muy malito la última semana de él. Es cuando a mí aquí me detectan el cáncer y me operan por primera vez en el cáncer de seno. Y la última que habla por teléfono con él soy yo. Y ya después de eso mi papá ya no pudo hablar. Sí. Y cuando muere, pues a mí me operaban 3 días después por segunda ocasión del cáncer de seno. Y yo sentía una impotencia, Victoria, horrible. Me sentía tan mala hija, me sentía la peor de las hijas por no poder ir a su sepelio. Sí, entonces lo primero que hice, pues fui y me peleé con mi oncóloga, ¿verdad? Con mi doctora. Doctora, es que yo quiero ir al sepelio de mi papá, no tengo ningún impedimento, mi papá se está muriendo y yo quiero ir. Entonces me dice ella, sí, yo te entiendo perfectamente, pero médicamente no te puedo dejar ir. O sea, tú estás ahorita librando una batalla, ¿sí? Pero mi egoísmo y mi soberbia, ¿verdad? Yo quiero, o sea, no es que necesito que me dé que me diga que pueda ir, no puede decir que no sé. Bueno, me peleé con mi otro oncólogo y total. Fui a dar con uno de los sacerdotes aquí en la iglesia, que en aquel entonces estaba aquí, y en el cual hicimos una amistad muy bonita. Y fue yo llorando, le digo, padre, es que imagínese cómo me siento, bien bonito, él me escucha, ¿verdad? Que me desahogue y todo, y luego me dice, ok, ¿y qué va a cambiar si tú vas? Si tu papá ya falleció. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te mueve? Es en realidad, me decía él, es en realidad
tu amor de hija o es en realidad el que quieres ir por querer controlar y el querer estar ahí aparentando algo? Me dice, tú estás librando aquí una enfermedad, te van a operar por segunda ocasión, tu sistema inmunológico está muy bajo, o sea, muchas cosas, ¿no? Me dice, en realidad, ¿crees que yendo vas a hacerte un bien a ti, le vas a hacer un bien a tu familia? No, me decía, claro que no, primero es Dios, y si Dios así lo quiere, créeme, y él ahora, o sea, cada vez que me acuerdo, digo, qué sabias palabras, definitivamente. Me decía, el que no vayas, Dios te está librando de algo, Dios te está librando de algo, Dios te está cuidando de algo. Y yo en el momento no lo entendí. Claro que lloré, grité y pataleé, no fui, ¿verdad? Obviamente. Al cabo del tiempo, híjola, digo yo, qué sabias palabras del padre Ron. O sea, Dios definitivamente me estaba cuidando y librando de algo. Digo, wow, sí, wow. Pero claro, en el momento para mí fue algo con una impotencia, un coraje y una rabia. Y yo se lo decía al padre y me decía, eres ser humano, grítalo, si estás enojada con Dios, díselo, habla con él. O sea, habla con él, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? O sea, díceselo. Me decía el padre, no te quedes con nada, porque a Dios hay que decirle también cuando uno está enojado. Me decía, es una relación como cualquiera. Dice, entonces, si estás enojado, si habla con él y díselo. Él va a poner la paz en tu corazón. Híjole, dije yo, qué increíble. O sea, definitivo, se equivocó. Así es, Dora, se te cortó esta parte final, pero dijiste, Dios no se equivoca. ¿Sí? Susi, hola. Hola Vicky, buenos días. Y a todas, buenos días. Oigan, Llegué un poco- yo quiero decirles algo de Susi, que está pasando actualmente y que Susi fue de las personas, de las mujeres que creo que ya se los había comentado, ¿no? Que ella tenía una reunión, un grupo de mujeres, ella es psicóloga, y en esa reunión nos encontrábamos mujeres de diferentes edades y diferentes actividades y comentábamos situaciones así como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, se puede decir que Susi es de quien es uno de mis ejemplos de vida para poder yo hacer este programa. Y ahora estás retomando, Susi, estás retomando en Facebook, ¿verdad? Sí, también ya vamos a comenzar presencial, claro, con un grupo más limitado por el tema de la pandemia, pero ya vamos a volver a arrancar. Muy bien. Y pues ahora sí que usted es un mayor ejemplo para mí porque pues los temas que se toman aquí pues en realidad son muy importantes. Con la psicología es un poquito complicado mezclar las cosas con Dios, ¿verdad? Por muchos temas que todavía no se ven como tabú, pero pues para mí Dios siempre ha sido un pilar en mi vida y pues ustedes son unas mujeres con grandes conocimientos y con grandes experiencias que voy a tomar un poco de todas esas experiencias para podérselas transmitir de otra manera al grupo que vayamos a iniciar. Muy bien. Y les admiro a todas. Susi, ¿qué piensas del tema que tratamos hoy? Llegué un poquito tarde, entonces nada más alcancé a ver la mitad, pero por lo que vi, pues en verdad el ego, yo creo que es la parte humana más complicada del ser humano porque muchas veces no pensamos por qué nos están sucediendo las cosas desde la perspectiva de lo que decía Dora, de qué me está salvando Dios, sino de por qué no me lo está cumpliendo Dios. Y es cuando empezamos a tener este conflicto interno de no entender que pues, o sea, nosotros tenemos que estar siempre en las manos de Dios y que lo que se disponga de Dios, pues va a ser su voluntad. Rápidamente les comento, en febrero del año pasado yo perdí un bebé y me enojé muchísimo con Dios porque pues era algo que había pedido con toda mi alma, ¿no?
pero hoy que ya pasé mi duelo, que lo dejé en manos de Dios, puedo entender que fue la mejor decisión que Dios pudo tomar por mí en ese momento, porque se venían temas de salud muy importantes en mi vida, tanto emocionales como físicos, que no hubiera tenido yo la capacidad para mantener a otro ser dependiendo de mí. Entonces, se me quiebra un poquito la voz porque pues finalmente es algo que nunca deja de doler, ¿verdad? Pero yo estoy muy agradecida con Dios porque hoy sé que no ha sido mi momento de ser mamá todavía, no porque Dios me esté castigando o Dios no quiera que yo sea madre, simplemente es por el hecho de que Dios tiene sus tiempos perfectos y como dice Dora, todo pasa. Entonces, he aprendido mucho y sigo en este camino de doblarme ante Dios y que actúe en mí el amor y no el ego, Vicky. Gracias, Susi. Y yo creo que esa parte de doblarse uno ante Dios, a veces es tan difícil cuando hemos crecido o nos hemos tratado de formar dentro de esa fortaleza de que nosotros somos las que podemos hacer tanto, pero realmente quien nos ayuda, quien nos acompaña, quien nos fortalece, quien nos sostiene es Dios. Y creo que hoy entiendo, porque como les digo, yo la semana pasada, cuando volví a escuchar la grabación del audio del programa pasado, dije, ¿por qué estoy enojada? O sea, si reconozco que Dios tiene un plan para cada quien, ¿verdad? Y debo de aceptarlo, y estoy en este camino de aceptación y todo. Y como tú, Susi, o sea, el hecho de perder algo o a alguien que esperas con tanto amor y que es parte aunque no lo tengas en tus brazos, es parte de tu vida. Es muy difícil. Es muy difícil tanto para ti como madre como para nosotros yo como madre o como abuela, como abuela, pero todo es por algo y todo es para algo, y esta parte del crecimiento y de la fortaleza es lo que son las lecciones de vida que nos da a veces la muerte. Eso sí lo tengo bien claro, muy, muy, muy claro. Elena, ¿qué te pareció la sesión de hoy? ¿Sales Hola, corriendo? buenos días. ¿Sales corriendo o no sales corriendo? Tú que tienes peques y que tienes adolescentes, bueno, ya señoritas. Sí, fíjate que muy interesante el tema. Hoy otra vez me vine a esconder al cuarto de mi niña. No creo que se le ocurra entrar aquí. Sergio no trabaja, así es que está en el cuarto de nosotros. Bueno, pues muy interesante. Fíjate que al escucharte hablar sobre el tema, creo que a todos nos sucede en diferentes momentos, por diferentes circunstancias, ¿no? Que tenemos el sentimiento de que no puedo más, quiero correr, quiero esconderme. Pero estaba leyendo hace 2 días en la Biblia que decía que precisamente ahí es en donde nos encuentra Jesús, ¿no? Ahí es en donde nos quiere Dios, porque cuando estamos tan ocupadas en tratar de controlar todo, porque es una ilusión el tener control de las cosas, ¿no? Pero tratamos de hacer lo mejor que podemos, tratamos de ayudar lo más que podemos, tratamos de hacer lo que pensamos que es lo correcto. Y a veces nos olvida que el boss, el que lleva, el que dice y hace todo y todo lo sabe, es Dios, ¿no? No tenemos que
que tratar de controlar todo lo exterior. Y en esos momentos cuando nos damos cuenta, cuando llegamos a sentirnos así, cuando nos quebramos y cuando decimos no podemos más, ahí es en donde nos quiere, ¿no? Para recordarnos que estamos bien, que Él lleva las cosas a como están predestinadas. Fíjate que me recordaste mucho a Dora, no es porque esté Dora presente en el Zoom, pero siempre me acuerdo de ella cuando empezábamos con Alfa. Su vocecita, Dora ahorita tiene la voz como ronquita, está igual que yo, que está pasando algo, porque normalmente su voz es muy única, es muy y decía ella, es que ser humanos es dificilísimo. Y siempre cuando pasa algo, alguien habla del tema, ella se me viene en mente, porque es una forma como recordatorio hacia mí. Es verdad, cuando ella lo dijo la primera vez, yo me quedé pensando, pero, o sea, sí, pero ¿de qué habla? Y ahora siempre se me viene a la mente, ¡ay, eso se refería! A eso se estaba refiriendo, ¿no? Es dificilísimo ser humanos, pero a la misma vez, ¿no? Tenemos que tener esos momentos de no correr, de calma. Una conversación que tuve en la semana también me vino a la mente cuando estabas hablando del tema, porque me preguntó una amiga muy querida que por qué estaba haciendo ciertas cosas por mi familiar, ¿no? Que está, como ustedes saben, aquí está en mi casa. Entonces le dije yo, al principio yo pensaba que era por ella, por ayudarle, por darle una segunda oportunidad, porque siga la cadenita de romper un ciclo, le digo, y me he dado cuenta de que lo estoy haciendo por mí. Lo estoy haciendo por mí, por tener paz interior, por tratar de ser una persona lo mejor que pueda ser, ¿no? Entonces, no, cuando empiezas a hacer las cosas por mí, por agradarle a Dios, entonces empieza a caer todo en su lugar. Tiene sentido porque no esperas, no tienes la expectativa de que, ni siquiera de que alguien te diga gracias o no hiciste tan malas cosas o, ahí la llevas. No, es que yo digo, a lo mejor se oye mal decir lo hago por mí, pero Dios dice que vivamos a su imagen y semejanza, ¿no? El ejemplo que nos ha dado es precisamente hacer el bien sin mirar a quién, y lo que no, si no podemos, no hacemos o todo lo que demos, eso es lo que, como digo, no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Entonces, nada más hay que reflexionar en eso, de que nadie nos puede quitar la paz interior si no le damos permiso. Entonces tenemos días malos y días buenos y altas y bajas, pero hay que recordar y también tener, siempre se da esta palabra, pero tener gracia con uno mismo, ser nice, ¿no? Tener esa... Amarte, amor propio. Sí, tienes que tener ese amor propio de también darte a ti permiso y perdonarte a ti también, tener un mal momento y no quedarte en esa etapa. Ok, total, aquí sí, tuve un momento de exploté o me enojé o X cosa, no, pero ok, ya eso no va a trascender qué es lo que va a pasar ahora, porque de eso sí puedo hacer yo algo al respecto, ¿no? Y poco a poquito ir cambiando lo que sea que tenga puesto de mal humor o ya no seguir dañando a la persona que se te ponga por enfrente, porque luego a veces por unos pagan todos, ¿no?
Pero sí, muy, muy, muy interesante el tema, Victoria, como siempre. Gracias, Elena. Bueno, y antes de darle la palabra, vamos a ver a quién se la damos, si primero a Margarita o a Patti, a ver cuál de las dos dice yo. Quiero leerles una frase de Elvira Sastre. Ahorita que hablaba Elena, me acordé que la había escrito y dice: no llames cobarde a alguien que tiene miedo, solo abrázalo y dile que los monstruos existen hasta que les pones nombre. Y eso solo los valientes lo hacen. Entonces, en esta parte de querer controlar y de querer que la gente haga lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos, es por miedos, y hay que ser valientes y ponerles el nombre, ¿no? Entonces, creo que Patti tiene la cara de que yo primero. Buen día. Buen día. Definitivamente un tema súper complejo, con opiniones muy bonitas, pero muy distintas cada una de ellas, muy profundas. Victoria, como siempre, un tema muy bien manejado. Yo pienso que cuando tienes problemas, de repente se vale correr poquito. De repente. Ese correr poquito nos ayuda a que esa distancia que recorremos en ese correr nos permita reflexionar y luego detenernos y regresar a donde estábamos. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas? En muchos casos, o en la mayoría de los casos, de repente no entendemos o no sabemos por qué o para qué nos pasan esas cosas. Pero como tú dijiste, Dios siempre tiene un propósito para nosotros y no es que se esté ensañando con lo que nosotros podamos vivir o sentir. Al contrario, creo que siempre está pendiente de lo que necesitamos y en este caminar. Ayer, nada menos en los 5 minutos del Espíritu Santo, nos decía que hay que orar de manera comunitaria, que hay que orar de manera que le pidamos a Dios y al Espíritu Santo que se adentre tanto en nosotros que nos permita salir adelante. Y pidiendo primero por los demás y luego por nosotros. Porque normalmente pedimos por nuestras necesidades y no volteamos a ver a los demás hasta que ya lleva uno un ratito caminando. Entonces, por eso sí se vale de repente correr para detenerse y reflexionar qué es lo que estamos viviendo. Y sobre todo, no olvidarnos de esa oración de intercesión, de esa oración que necesitamos reforzar, porque cuando oramos por los demás, de repente nos damos cuenta de cuáles son nuestros problemas, de cuáles son nuestras carencias y de cuáles son nuestras necesidades. Y se vale también pedir ayuda. Uh-huh. Sí, y es fundamental para ello. Sí, y en ese correr del que tú hablas, es un correr diferente al huir, ¿verdad? El correr del que tú hablas es un correr hacia adentro. Es un correr hacia ti, es un correr sin negación, es un correr de encuentro, es un correr también de esta parte del encontrar ese espacio y en el grupo, en la comunidad que tenemos, Patti, con San José, hemos visto en el curso de oración de ese espacio especial que debemos hacer, ¿no? Ahora, te digo, a la hora que yo voy preparando los programas y a la hora que ustedes comparten y todo,
voy entendiendo muchas cosas de mi ignorancia en la fe y de mi ignorancia en este camino de crecimiento. Y entonces ese correr puede ser hacia ese espacio, ¿no? A encontrar ese momento de silencio, de reflexión, donde vas a razonar. Y a lo mejor para mí en esta situación de la semana, porque pasó algo en específico en mi cuestión laboral que dije, ya no puedo más, o sea, yo corro. Y lo comenté de manera chusca, si lo quieren así, de decir, ya sé cómo se va a llamar el programa del domingo. Quiero correr, quiero salir corriendo, ¿sí? Y una de las cosas que también fue parte de la reflexión para la preparación de este programa es que huye uno de los fantasmas que tienes dentro. Que esas historias y esos recuerdos que tienes dentro también es lo que te hace huir. Entonces, ese correr hacia adentro, ese correr hacia tu encuentro con Dios, hacia tu conversación, hacia este cambio, a darte cuenta que tiene que ver con límites, que tiene que ver con sanación, que tiene que ver con muchas cosas, es el correr que sí se vale, pero no hay que huir. Nos está comiendo el tiempo. Rosy, por favor, sí me gustaría saber qué te pareció el tema. Rosy, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Muy lindo, súper interesante. Dos frases, las primeras por ahí que más me hacen, encuentro la alegría del momento. No siempre es fácil, pero sí se puede. Por ahí no en ese momento, después. Y no hagas daño. Yo siempre tuve presente esto de no hagas daño. Pero a veces también uno no puede manejar eso, ¿no? Es como que la ira, el otro, provoca y bueno, y uno responde. Pero en realidad, qué lindo esto de no hagas daño. Porque no hacerle daño al otro es no hacerse daño a uno mismo. Uh-huh. Es ser buenas personas, transmitir eso, y eso es lo que nos va a hacer sentir bien, porque cuando haces daño te sentís mal. Por ahí no lo pudiste evitar, pero sí después, cuando reflexionás, cuando te tranquilizás, siempre uno puede disculparse, ¿no? Por lo que hizo, porque actuó mal, o conversar sobre ese tema. Así que estas son las dos cosas y encuentra la alegría del momento, me encantó. Hay días, como dijo Elena, ¿no? que uno se siente mal, que le pasan cosas, como tú dices, que yo no te noté enojada el domingo pasado. Yo no lo percibí de esa manera para nada. Me parece que tenías un motivo demasiado doloroso, que tenés un motivo doloroso. Pero bueno, ya vas a encontrar la alegría del momento. Así es. Gracias. Gracias, Rosy. Victoria, yo quiero comentar algo, nada más, si me permites, rápidamente. Ahorita que decías el correr hacia ti misma y el correr hacia esos fantasmas que a veces traes, ¿verdad? Y es bien importante, le veía un curso sobre la salud mental y decía, o sea, obviamente
son tres cosas que van unidas. Quiero decir tantas cosas y se me van las palabras. O sea, al estar sano espiritualmente, estás sano mentalmente y estás sano físicamente, ¿sí? Entonces, una cosa conlleva a la otra. Si no es fácil, volvemos a somos seres humanos. Hay que sanar muchas cosas. Pero es bien importante, y gracias, Victoria, te quiero dar gracias por tener estos espacios intencionales, ¿sí? O sea, hay que hacer las cosas intencionalmente para sanar. Esto a todas nos ayuda a sanar, ¿sí? A todas, de una o de otra manera. Entonces, este es un espacio increíblemente intencional, ¿sí? Para poder sanar. El escuchar sana, el hablar sana, el compartir sana, el acompañarnos sana. Gracias, Victoria, por hacerlo posible. Nada más, era todo. Gracias a Dios, sobre todo, ¿verdad? Que nos permite estar aquí. Y ya para concluir, porque sigue la parte del otro grupo en cuestión de reflexión del Evangelio, le voy a dar la palabra a Margarita. Margarita, adelante. Hola, buenos días. Me ha tocado conocerlas porque he estado escuchando los audios ya después del tiempo. Me siento muy honrada de estar ahora con ustedes. Ahorita el tema para mí fue hermoso. Cada tema siempre le digo a Victoria, ese tema era para mí, ese tema era para mí. Hoy, en lo personal, ¿verdad? El día de ayer, precisamente, salimos mi esposo y yo, y se nos quedó el carro sin batería en la noche y estaba haciendo mucho frío. Y en eso le digo, saca los cables para pedir ayuda. Y me dice, los bajé. Y en eso ya me iba a enojar. Y luego dije yo, bueno, ¿y por qué yo no los puse, verdad? Entonces, en ese momento me quedé, Señor, ¿qué debo hacer? Tranquila, no vayas a pelear. Entonces le dije, lo veo y luego me dice, déjame ver qué hago. Y luego me quedo viéndolo. Y luego yo, Señor, tú dinos qué hacer. Yo seriecita, ¿verdad? Porque ya saben cómo somos las mujeres. Y en ese momento me dice, déjame, me bajo para pedir ayuda. Entonces yo saqué la póliza del carro y empecé a hablarle al seguro, ¿verdad? Para que viniera y nos diera pila. Entonces le decía yo, ¿por qué, señor, si trae pila nueva? ¿Qué me quieres decir con esto? O sea, algo hay en esto que me quieres hablar, tu señor. Entonces ya mi esposo se bajó y empezó a pedir ayuda y se acerca a una persona y no trae cubrebocas. Le dije, cuidado, le digo, tú tienes que estar viendo que no trae cubrebocas. Y luego me dijo, sí es cierto. Ok, dije, Señor, me estás diciendo, cuídense en ese momento. Entonces, en ese momento, se para un carro enseguida de mí y le pido ayuda. Era un joven. Y luego me dice, sí, claro, aquí traigo cables. Y luego me dice, ¿qué creen? No los traigo. Pero no se preocupe, espérese. Y empieza con todo el mundo a pedirles cables. Hagan de cuenta que ya todos éramos un grupito. Oye, tú no traes cables, no los podemos ayudar. Y lo yo traigo. O sea, vi la unidad, ¿verdad? O sea, la necesidad de pedir ayuda, la necesidad de poner todo en manos de Dios antes de que yo, ahorita como decía Victoria, de que entrara mi humanidad, y lo primero que iba a hacer yo era enojarme en ese momento. Y no, ¿verdad? En ese momento se lo puse en manos de Dios. Ya me reía, decía yo, bueno, Señor, pues hay que disfrutar esto. Pero estaba haciendo un friazo tremendo. Y ahí veía, ¿verdad? La necesidad de ver mi pequeñez y ver su grandeza, ¿verdad? Que Él lo puede solucionar todo, que a pesar de que estemos viviendo momentos tan difíciles cada una, Él tiene el poder, ¿verdad? Y todo pasa, nada se va a quedar, nada es eterno. Y pues muchas gracias, Victoria, por invitarme y por estarme pasando los audios, y a cada una de ustedes, porque la verdad yo ya las conozco. No me sé los nombres, pero ya las conozco, ya forman parte de mi vida, y les agradezco a ustedes también porque he aprendido mucho de ustedes también. Y pues muchas gracias y que pasen muy buen día. Gracias, Margarita. Ella es también miembro del grupo de Alfa de aquí de Chihuahua, igual que Patti, y de Irma y de Alejandra, que también se conectó con nosotros. Entonces vamos a unir a los dos grupos, los grupos de Alfa Chihuahua y los grupos de Alfa Internacional. Y con esto yo doy por concluida la sesión de hoy. Les agradezco mucho que se hayan unido y que hayan tenido el tiempo para poder compartir
Nos vemos la semana que entra, igual a las 8 de la mañana. Y quienes quieran quedarse a esta otra parte de la sesión,